Última hora. El contrato de Colapinto hunde a Alpine y enriquece a Mercedes. Gritando de terror. El terremoto silencioso, como la firma de Franco Colapinto, desató una crisis existencial en Alpine y abrió las puertas de la gloria para Mercedes. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes y a una escudería histórica al borde del colapso. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. El contrato de Colapinto está hundiendo a Alpine y enriqueciendo a Mercedes. El pibe de Pilar, con su decisión, ha desatado un verdadero caos en el paddock y ha puesto a temblar a los gigantes. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. La tranquilidad habitual en la base de Alpine se rompe como nunca antes. Un rumor, al principio apenas susurrado en los pasillos, va creciendo hasta convertirse en el epicentro de un verdadero terremoto. El motivo, el contrato de Franco Colapinto, el talentoso piloto de Pilar. Nadie recuerda una sacudida interna de esta magnitud, un sismo que ha puesto en jaque la estabilidad de una escudería con historia. Los empleados, habituados a la rutina exigente de la Fórmula 1, a la presión constante, notan enseguida que algo fuera de lo común está ocurriendo. Las miradas cruzadas, los grupos formados en esquinas, el nerviosismo palpable en el ambiente, todo señala que hay una bomba a punto de estallar y su onda expansiva va mucho más allá de la fábrica, de los muros de Enstone. El nombre de Mercedes empieza a sonar con fuerza, un eco que resuena en cada rincón, y en Alpine todos entienden que este no es un asunto menor, no es un simple capricho del destino. Lo que está en juego es el corazón mismo del proyecto y la figura que hasta ahora representaba el futuro del equipo, la esperanza de una nueva era. En las oficinas de dirección, el ambiente es denso, pesado, cargado de una tensión que se puede cortar con un cuchillo. La noticia del contrato de Colapinto ha generado tensiones inéditas entre los principales responsables de Alpine. Algunos directivos defienden la decisión, argumentando que el argentino es el activo más valioso de la escudería y que su vínculo representa una apuesta estratégica, una inversión a largo plazo que vale la pena. Otros, sin embargo, ven en las condiciones del acuerdo una amenaza a la estabilidad del equipo, temiendo que los compromisos asumidos puedan poner en jaque la salud financiera y operativa del proyecto, que los arrastre a un abismo. La discusión se vuelve áspera, los ánimos se caldean y la sensación de estar en el ojo de un huracán es compartida por todos. Nadie quiere ser el responsable de lo que pueda venir, de las consecuencias, pero todos saben que ya no hay vuelta atrás. En los talleres y boxes, el impacto es igual de profundo. Los mecánicos e ingenieros que durante tanto tiempo sintieron a Franco como uno más, como parte de la familia, ahora lo ven envuelto en una tormenta mediática y corporativa que supera cualquier experiencia previa. Los rumores de interés por parte de Mercedes se cuelan en cada conversación y generan un clima de incertidumbre que amenaza con paralizar el día a día, con detener la maquinaria. Nadie duda del talento de Colapinto, de su velocidad, de su capacidad, pero muchos temen que esta situación acabe debilitando al grupo y afectando la moral de quienes han hecho de Alpine su segunda casa, su refugio. Las preguntas se acumulan y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parece incierto incluso para los más optimistas, para los que siempre ven el vaso medio lleno. Franco Colapinto, en el centro de la escena, experimenta una mezcla de sensaciones difíciles de gestionar. Por un lado, la validación implícita en la atención que genera su contrato y el interés de una estructura tan poderosa como Mercedes es, sin duda, un reconocimiento a su trayectoria y a su potencia, a su ascenso imparable. Pero al mismo tiempo, el argentino siente el peso de la responsabilidad hacia su equipo, sus compañeros y los aficionados que lo han apoyado desde el primer día, desde sus inicios en el karting. Se esfuerza en mantener la calma y el profesionalismo, en no perder la compostura, pero es imposible que el vendaval a su alrededor no le afecte en lo personal. Cada gesto, cada palabra y cada decisión se analiza con lupa y Franco sabe que está viviendo el momento más delicado de su carrera dentro de Alpine. La prensa, atenta a cada detalle, convierte el caso Colapinto en el tema del momento. Los principales portales deportivos abren sus portadas con titulares explosivos. Se multiplican los debates, las filtraciones y los análisis de expertos que intentan descifrar el verdadero alcance del contrato. ¿Está Alpine perdiendo el control de su proyecto estrella? ¿Es Mercedes una amenaza real o un simple actor secundario en esta novela? Se preguntan los periodistas, los analistas, los insiders. Los periodistas buscan testimonios dentro y fuera de la escudería, cada declaración se interpreta como una pista de lo que puede ocurrir. El clima de tensión crece y el ruido mediático se traslada al interior del equipo, donde la presión es ya imposible de disimular.
Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el contrato de Colapinto es una bendición o una maldición para Alpine? La tormenta perfecta. Alpine se resquebraja, Mercedes acecha. El departamento de comunicación de Alpine enfrenta una crisis sin precedentes. Cada mensaje debe ser calibrado al milímetro. Cada palabra puede convertirse en un arma de doble filo, en un detonante. El desafío es mantener la imagen del equipo, proteger a Franco de la sobreexposición y evitar que la desconfianza termine por fracturar a la escudería desde adentro, desde sus cimientos. Los responsables de prensa trabajan a contrarreloj, emitiendo comunicados cuidadosamente redactados, organizando reuniones de urgencia y monitoreando minuto a minuto la reacción del público. Es un trabajo de equilibrista, donde cualquier error puede costar muy caro, donde un paso en falso puede ser fatal. En el área de recursos humanos, la preocupación es otra. El contrato de Colapinto y la reacción que ha provocado ponen en evidencia las tensiones internas y los desafíos de gestión de un grupo humano sometido a máxima presión. Se habilitan canales de contención y escucha para los empleados. Se organizan charlas para manejar el estrés y se refuerza el mensaje de unidad por encima de las diferencias, por encima de los intereses individuales. Los líderes intermedios intentan calmar las aguas, pero el temor a una ruptura es real y la sensación de que Alpine está al borde de una sala de dirección, cada vez la discusión más fuerte, se vuelve más técnica y estratégica. Se analizan las cláusulas del contrato de Franco, los posibles escenarios legales y financieros y las opciones disponibles para garantizar la supervivencia y la competitividad de Alpine. Algunos abogan por mantener la calma y reafirmar públicamente el apoyo al piloto, mientras otros temen que cualquier paso en falso pueda ser interpretado como una señal de debilidad, tanto por parte de Mercedes como de la prensa. El dilema es profundo: defender a Colapinto a toda costa o buscar una solución que evite una escalada mayor en medio de la tormenta. La sensación de estar ante un punto de inflexión es abrumadora. Los ingenieros y mecánicos, por su parte, sufren el impacto en su trabajo cotidiano. La motivación, que siempre había sido alta gracias al liderazgo de Franco y el clima de equipo, empieza a resentirse. Las jornadas se hacen más largas, los errores se multiplican y la ansiedad se cuela en las tareas más simples. La incertidumbre sobre el futuro de Colapinto y del propio equipo mina la moral del grupo. Incluso las bromas habituales desaparecen, sustituidas por silencios incómodos y miradas llenas de preguntas. Todos saben que el contrato de Franco ha cambiado el tablero y que la presión por encontrar estabilidad es más fuerte que nunca. Mientras tanto, Franco intenta mantenerse al margen de la vorágine mediática. Su rutina se ve alterada por entrevistas, mensajes y reuniones inesperadas. Pero el piloto argentino no pierde la compostura. Habla con honestidad cuando es necesario, pero evita alimentar el ruido externo. Prefiere centrarse en el trabajo y mantener el contacto con sus compañeros, sabiendo que su actitud puede marcar la diferencia en el ánimo del equipo. Sin embargo, en la intimidad, Franco no es ajeno a la magnitud de la situación. Entiende que está en el centro de un juego de poder y que su decisión será observada y juzgada desde todos los ángulos posibles. En Mercedes, la efervescencia es palpable. Los responsables deportivos siguen con atención cada novedad proveniente de Alpine. El interés por Colapinto no es un secreto y la posibilidad de que el argentino se sume a sus filas enciende la ilusión de todos. Se discuten las ventajas de contar con un piloto joven y talentoso, capaz de inyectar nueva energía al proyecto. La prensa especializada alemana especula con escenarios y se pregunta qué impacto tendría la llegada de Franco en la estructura y la imagen de Mercedes. Para ellos, la crisis de Alpine es la oportunidad soñada para mover ficha en el mercado y anticipar un golpe de efecto. El departamento de comunicación de Alpine se enfrenta a una batalla diaria. Los mensajes oficiales deben ser equilibrados, evitando confirmar o desmentir rumores que puedan tener consecuencias legales o contractuales. Las filtraciones se multiplican y los medios internacionales buscan obtener la primicia que confirme o desmienta el inminente cambio de aires de Colapinto. La presión para proteger la imagen del equipo y la integridad de Franco es máxima. Y cualquier descuido puede amplificar el problema en cuestión de minutos. Los aficionados, lejos de la base, viven el momento con una mezcla de angustia y expectativa. Algunos se aferran a la esperanza de que Franco permanezca en Alpine, mientras que otros ya fantasean con verlo vestido de plateado. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones y los mensajes de apoyo para Colapinto se cuentan por miles. El argentino, siempre agradecido, intenta responder a los fans y transmitir tranquilidad, pero la incertidumbre general es imposible de disipar. En cada comentario, en cada foto, se percibe el deseo colectivo de encontrar certezas en medio de tanta confusión. Algunos patrocinadores, viendo la situación, empiezan a pedir explicaciones a la directiva de Alpine.
La posible salida de Franco amenaza con modificar acuerdos comerciales y dejar al equipo en una posición frágil frente a la competencia. Los responsables de marketing y ventas trabajan a contrarreloj para calmar a los socios y ofrecer garantías, pero el margen de maniobra es escaso. Nadie quiere asociarse a un proyecto inestable y el futuro económico de la escudería se pone en duda, añadiendo una nueva capa de presión a la crisis. Y así, mientras la tensión interna alcanza niveles inéditos, Franco Colapinto se convierte en el símbolo de una encrucijada que supera lo deportivo. Su contrato, lejos de ser un simple acuerdo laboral, es el detonante de una transformación en Alpine, un sismo que amenaza con derrumbar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Y en algún lugar, Mercedes espera agazapado, listo para encender aún más el incendio que ya consume a toda una escudería. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. Grietas en la estructura. Alpine al borde del abismo y Colapinto como faro. La presión acumulada comienza a mostrar sus primeras grietas en la estructura interna de Alpine. Los días transcurren bajo una atmósfera cargada donde la confianza entre los miembros del equipo empieza a resquebrajarse. Los responsables de cada área, que antes se movían con seguridad y determinación, ahora se encuentran cuestionados por sus propias decisiones y por la percepción de no haber protegido el capital más valioso del equipo, Franco Colapinto. El clima se llena de reproches velados y discusiones soterradas. Nadie quiere asumir culpas, pero todos sienten la amenaza latente de una ruptura total, como si el contrato de Colapinto hubiera destapado todos los miedos y frustraciones acumulados durante años. En los pasillos, la sensación de orgullo herido convive con la impotencia. Los empleados que vieron crecer a Franco desde sus primeros pasos en la escudería sienten que algo irreemplazable está en peligro. Para muchos, la sola posibilidad de perder al joven argentino representa la derrota de un modelo de trabajo basado en la confianza, la apuesta por el talento propio y la construcción paciente de un proyecto a largo plazo. Es imposible evitar la comparación con otros casos en la historia de la F1, donde la falta de visión o la presión externa provocaron fracturas irreparables. El miedo a repetir esos errores pesa como una losa sobre los hombros de quienes tienen en sus manos el destino de Alpine. Colapinto, aunque envuelto en el epicentro de la tormenta, intenta mantenerse fiel a sus valores. No busca aprovecharse de la situación ni alimentar rumores. Su prioridad es seguir trabajando, demostrar profesionalismo y dejar claro que más allá de cualquier decisión, su respeto por Alpine y por el grupo que lo acompañó desde el inicio sigue intacto. En cada interacción con sus compañeros busca transmitir serenidad y compromiso, aunque por dentro la incertidumbre le pese como nunca antes. Sabe que su nombre es mucho más que un simple fichaje, se ha convertido en el símbolo de la esperanza y el orgullo de toda una estructura y no quiere que nada de eso se pierda. El área técnica, normalmente enfocada a la eficiencia y el detalle, comienza a resentirse por la falta de certezas. Las discusiones sobre el desarrollo y la innovación quedan eclipsadas por la pregunta omnipresente: ¿qué pasará si Franco se va? Las reuniones técnicas se llenan de silencios incómodos. Los proyectos a mediano plazo se congelan y hasta la creatividad parece sufrir el embate de la incertidumbre. El talento de Colapinto, que antes era un catalizador de ideas y entusiasmo, ahora se convierte en la fuente de una ansiedad paralizante. Todos entienden que el equipo está en un punto crítico y que la resolución de la crisis marcará el rumbo de Alpine por mucho tiempo. En el entorno de Colapinto, el apoyo es incondicional, pero no exento de preocupación. Familia, amigos y asesores se esfuerzan en mantenerle enfocado y sereno, recordándole que ninguna decisión debe tomarse bajo presión. Franco, agradecido, se apoya en ese círculo íntimo para reflexionar y analizar cada paso. El desafío es enorme: ser fiel a sí mismo, honrar a quienes lo formaron y no perder de vista el valor de lo construido en Alpine. Cada conversación es una mezcla de orgullo por el interés de Mercedes y nostalgia por todo lo vivido con el equipo francés. Mientras tanto, la relación con la prensa alcanza su punto más delicado. Los periodistas buscan declaraciones exclusivas, interpretan cualquier gesto y alimentan la especulación sobre el futuro de Franco. Los rumores de reuniones secretas, ofertas millonarias y llamadas cruzadas entre directivos ocupan horas de televisión y páginas enteras en medios digitales. El cerco mediático es asfixiante y obliga tanto a Colapinto como al equipo a moverse con extrema cautela. Los responsables de comunicación intentan controlar el relato, pero el flujo de información resulta imposible de contener en su totalidad. En el seno de Mercedes, la emoción crece a medida que se agrava la crisis en Alpine. El nombre de Colapinto despierta entusiasmo en todas las áreas, desde la dirección deportiva hasta los propios ingenieros. Se evalúan escenarios, se analizan las posibles ventajas de sumar a Franco y se preparan movimientos discretos para estar listos ante cualquier desenlace. El interés va más allá de lo deportivo. La posibilidad de arrebatarle a Alpine su joya más preciada tiene un valor simbólico y estratégico que nadie en Brackley quiere dejar pasar.
Los aficionados viven la situación con el corazón en la mano. El orgullo por ver a Franco disputado por los grandes se mezcla con la angustia de un posible adiós anticipado. Las redes sociales se convierten en una suerte de refugio colectivo, donde miles de seguidores comparten recuerdos, muestran apoyo y debaten sobre el futuro del argentino. Para muchos, el verdadero temor no es solo perder a Colapinto, sino que Alpine se desmorone tras su partida y se apague el sueño que supieron construir juntos. En la intimidad del box, los momentos de mayor tensión dan paso a veces a gestos de cercanía y empatía. Un apretón de manos, una mirada comprensiva, un silencio compartido, sirven de consuelo frente a la tempestad. El equipo, aunque herido, todavía encuentra fuerza en los pequeños detalles y en la esperanza de que, sea cual sea el desenlace, el vínculo humano forjado en estos años será imposible de romper del todo. Así Alpine atraviesa uno de los capítulos más complejos y emocionales de su historia reciente, con Colapinto como epicentro. La escudería se enfrenta al desafío de reinventarse o sucumbir ante la presión. Todo el equipo contiene la respiración, sabiendo que lo que está en juego ya no es solo un contrato, sino el sentido mismo de pertenencia, orgullo y fe en un proyecto que parecía invencible. El pulso invisible, batalla de voluntades y el futuro en juego. En la base de Alpine, cada día se siente como un ejercicio de resistencia emocional. Los empleados llegan más temprano, algunos casi en silencio, y los pasillos se llenan de una especie de respeto solemne. Todos intuyen que están viviendo una batalla silenciosa, un pulso invisible que enfrenta el orgullo de Alpine contra la ambición innegociable de Mercedes. Los rumores de movimientos de ejecutivos, llamadas a último momento y reuniones secretas alimentan el clima de tensión. Nadie sabe realmente lo que ocurre en las altas esferas, pero todos sienten en el cuerpo que cualquier decisión sobre Colapinto puede desencadenar consecuencias imprevisibles tanto para la escudería como para sus propias vidas laborales. Los ingenieros de Alpine, conscientes de lo que está en juego, intentan concentrarse en su trabajo, pero la incertidumbre les impide rendir al máximo. Las discusiones sobre mejoras y desarrollos pierden intensidad. Cualquier avance parece irrelevante ante la posibilidad de perder a su piloto insignia. El ambiente de colaboración, que antes era natural y casi automático, se ha visto afectado por la duda y el temor al futuro. Los más veteranos intentan levantar el ánimo contando anécdotas de otras épocas difíciles, pero hasta ellos reconocen que nunca habían vivido una amenaza tan real y cercana. En el área de recursos humanos y bienestar, los responsables redoblan esfuerzos para contener a los empleados más afectados. Se organizan reuniones privadas, se habilitan líneas de apoyo emocional y se insiste en la importancia de mantener la unidad. Sin embargo, el desgaste psicológico es evidente. El contrato de Colapinto ha expuesto las fisuras del equipo y las ha hecho visibles ante todos. Ahora, lo único que mantiene unido al grupo es la esperanza de una resolución justa y la lealtad forjada en años de trabajo compartido. Mientras tanto, el círculo íntimo de Franco se vuelve aún más protector. Sus amigos y familiares, aunque orgullosos de la posición que ha alcanzado, perciben el coste emocional que implica estar en medio de un conflicto de esta magnitud, le recuerdan una y otra vez que su salud y felicidad valen más que cualquier firma. Franco escucha, agradece y trata de blindarse ante el ruido, pero es imposible no sentir el peso de la historia. Sabe que cada paso que será analizado y debatido por cientos de personas y que su decisión marcará no solo su carrera, sino también el destino de quienes confiaron en él desde el primer día. En el lado de Mercedes, la expectación alcanza niveles inéditos. Las conversaciones en sus oficinas son entusiastas, casi triunfalistas. El simple hecho de haber puesto en jaque a Alpine con el nombre de Colapinto ya se percibe como una victoria estratégica. Algunos responsables incluso se atreven a imaginar cómo sería integrar a Franco en su estructura y el mensaje de poder que enviaría a toda la categoría. No se trata solo de sumar un talento joven, sino de dar un golpe en la mesa y mostrar que Mercedes siempre puede reinventarse y sorprender al mundo. Los patrocinadores de Alpine, alarmados por la crisis, aumentan la presión sobre los directivos, reclaman garantías, exigen explicaciones y ponen sobre la mesa la amenaza de revisar sus acuerdos si la situación no se resuelve a corto plazo. El equipo comercial y de marketing hace malabares para calmar los ánimos, pero en el fondo saben que una salida de Colapinto puede dejar heridas profundas en la imagen del proyecto. El ajedrez de alto riesgo, Williams aprieta, Alpine resiste. En el paddock, donde cada secreto dura apenas un suspiro y los movimientos se leen como jugadas de ajedrez, la noticia de la oferta de Williams a Colapinto había provocado un sismo que no dejaba de crecer. Los pasillos se llenaron de corrillos y comentarios a media voz, mientras los jefes de equipo afinaban el oído para captar cualquier nueva pista. No era solo el monto de la propuesta o la promesa de protagonismo absoluto, era el mensaje contundente de Williams, dispuesto a todo por quedarse con la joya argentina, el pibe de Pilar. Ese gesto audaz alteró la confianza de los rivales y transformó a Franco de la noche a la mañana en el epicentro de una lucha de poder feroz.
Para los más viejos del ambiente, resultaba fascinante ver cómo un solo piloto podía desestabilizar estructuras y forzar a los grandes a redoblar esfuerzos para retenerlo o tentarlo. En Alpine, la tensión era palpable. Briatore, hombre de costumbres y de decisiones rápidas, se mostraba más irascible que nunca. Su instinto le decía que el tiempo apremiaba, que si no actuaban con astucia podían perder a Franco en cuestión de días. Reunió a los ejecutivos más leales y les exigió lealtad absoluta y compromiso total para blindar al piloto. Algunos sugerían aumentarle el salario, otros mejorar el entorno técnico o incluso renovar completamente el equipo a su alrededor. Cada sugerencia se discutía con intensidad, pero Briatore sabía que nada de eso serviría si no lograban convencer a Colapinto desde lo humano, desde la confianza y la visión de futuro. No quería ser recordado como el director que dejó ir a un fenómeno por falta de tacto o de audacia. La presión subía con cada hora. El teléfono de Franco no paraba de sonar y los mensajes de directores, asesores y hasta viejos conocidos se multiplicaban. Sin embargo, él mantenía la templanza, sabía que el ruido exterior era parte del juego y que en la F1 la capacidad de separar lo importante de lo accesorio puede marcar la diferencia entre un campeón y un piloto más. Cada conversación con Williams se llevaba a cabo con suma discreción y respeto, mientras que Franco procuraba dejar en claro su gratitud y su deseo de seguir creciendo sin cerrarse puertas ni mostrar impaciencia. Era un equilibrio delicado, un ejercicio de madurez que pocos a su edad logran sostener bajo tanta presión. Williams, por su parte, desplegó toda su artillería mediática y ejecutiva. Directivos viajaron al Paddock especialmente para reunirse con Franco y sus representantes. El mensaje era claro: querían construir el futuro en torno a él, darle poder de decisión y recursos inéditos y convertirlo en el embajador de la nueva era de la escudería. Para los británicos, el fichaje de Colapinto era mucho más que una apuesta deportiva. Era una estrategia de reposicionamiento global, una forma de recuperar el brillo perdido y de enviar un mensaje de ambición a toda la categoría. No estaban dispuestos a perderlo ante Alpine ni ante ningún otro gigante. Esta vez el objetivo era claro y el plan agresivo. Las reacciones en el entorno de Colapinto eran variadas. Algunos de sus allegados le recomendaban prudencia, otros lo animaban a seguir sus sueños sin mirar atrás. Los expertos argentinos celebraban la noticia como una señal de madurez y reconocimiento, pero advertían que el salto debía hacerse solo si el proyecto de Williams era sólido y no una simple ilusión pasajera. Franco escuchaba a todos, ponderaba cada argumento y tomaba notas mentales. Sabía que esta decisión podía definir su destino y que en el fondo nadie podía elegir por él. Tenía que confiar en su instinto. El mismo que lo había llevado a desafiar cada pronóstico adverso y a convertirse en el nombre más caliente del momento. La prensa internacional elevó la temperatura aún más. Titulares sensacionalistas, debates en estudios de televisión y artículos de opinión analizaban la jugada desde todos los ángulos. Algunos comparaban la situación de Franco con la de otros talentos que al cambiar de equipo en el momento justo encontraron su verdadero lugar en la historia. Otros advertían sobre el peligro de dejarse seducir por promesas grandilocuentes y citaban casos de jóvenes estrellas que se apagaron en proyectos fallidos. La exposición mediática era tan intensa que por momentos resultaba difícil distinguir la información real del simple ruido de fondo. En los despachos de Alpine, la presión se traducía en gestos y decisiones de emergencia. Se reescribían cláusulas, se improvisaban campañas de comunicación para destacar el valor de Colapinto y se buscaban alianzas inesperadas para sostener su continuidad. Briatore, lejos de resignarse, redobló sus esfuerzos para blindar a Franco y hasta llegó a contemplar cambios estructurales en el equipo si eso significaba retener al argentino. Sabía que más allá de los resultados inmediatos, la figura de Colapinto era un activo que podía redefinir el proyecto Alpine durante años. Mientras tanto, en la mente de Franco se libraba una batalla silenciosa entre la razón y la intuición. Entendía el valor de la propuesta de Williams, pero también reconocía la deuda de gratitud y la conexión profunda que sentía con Alpine. No se dejaba llevar por la euforia ni por la ansiedad. En las horas libres buscaba tranquilidad, lejos de los flashes y los micrófonos para reflexionar en soledad. Sabía que la mejor decisión sería la que le permitiera seguir creciendo, aprender de los mejores y dejar huella en un deporte donde los sueños y la realidad a veces se confunden. En ese clima de incertidumbre, Briatore se movía con la astucia de un zorro viejo. Hablaba con otros directores, presionaba a los medios y tejía alianzas para garantizar que ninguna fuga de información jugara en su contra. Cada noche repasaba mentalmente cada movimiento de la jornada, buscando puntos débiles, evaluando escenarios y preparando nuevas estrategias para el día siguiente. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que en la F1 el que se duerme pierde, por eso estaba dispuesto a dar pelea hasta el último suspiro. Así, el tablero de la Fórmula 1 seguía sacudiéndose al ritmo de la bomba Williams. Todos,
Desde los ingenieros más anónimos hasta los jefes históricos, sabían que estaban ante un momento bisagra. Y mientras el mundo miraba expectante, Franco Colapinto seguía siendo el protagonista silencioso de la intriga más grande del paddock, demostrando que a veces el verdadero poder está en las decisiones que se toman en silencio, lejos de las luces, pero bajo la mirada de todos. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Briatore logrará retener a Franco? El pulso del paddock, la guerra por Colapinto en su máxima expresión. En el ambiente cerrado de Alpine, la presión que emanaba desde Williams se había vuelto casi insoportable. Las redes seguían hirviendo de teorías, encuestas y videos de apoyo a Colapinto. El público, testigo de una puja histórica, multiplicaba los gestos de aliento y hasta expilotos y figuras de otras disciplinas sumaban su voz para elogiar el temple y la madurez del argentino. El fenómeno Colapinto, lejos de amainar, ganaba fuerza con cada nueva declaración, cada rumor y cada análisis de los expertos. Era un fenómeno transversal que unía generaciones y cruzaba fronteras. Así el presente de la Fórmula 1 se escribía con nervios, expectativas y una pregunta sin respuesta. ¿Cederá Briatore a la presión o logrará retener al piloto que todos quieren? En ese tablero de pasiones, estrategias y sueños, Franco Colapinto mantenía el equilibrio perfecto entre la paciencia y la ambición, consciente de que a veces la decisión más difícil es la que define para siempre el destino de los grandes. Si esto te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Cómo crees que terminará esta novela? El legado que se forja, Colapinto, el centro de la tormenta y la esperanza de Williams. La tensión en Alpine ya no era un rumor ni un simple malestar. Se había convertido en un clima constante, palpable en cada rincón del equipo. Los ingenieros intercambiaban miradas de incertidumbre, los asistentes murmuraban en voz baja y hasta los pilotos de las categorías inferiores sentían el peso de la incertidumbre flotando en el aire. El detonante seguía siendo el mismo, la monumental oferta de Williams a Colapinto, una jugada que había dejado Alpine no solo vulnerable, sino forzado a enfrentarse a sus propios límites en gestión, liderazgo y visión de futuro. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que si Franco daba el sí, nada volvería a ser igual. En las oficinas más ocultas, Briatore no perdía un solo minuto. Reunía a sus asesores en sesiones que se extendían hasta la madrugada, buscando alternativas y estrategias para contener el impacto mediático y personal que sufría el equipo. Hablaba con franqueza, a veces con dureza, exigiendo lealtad y creatividad. Había dejado claro que esta batalla no se podía perder ni siquiera en los detalles más pequeños. Cada llamada, cada correo y cada reunión era un ladrillo más en el muro de contención que Briatore intentaba levantar alrededor de Colapinto, pero incluso él, con toda su experiencia y carácter, notaba que el viento no soplaba a su favor. La situación se complicaba aún más por la reacción inesperada de otras figuras clave en Alpine. Algunos directores técnicos veían la oferta de Williams no solo como una amenaza, sino como una llamada de atención. Se preguntaban si el equipo estaba haciendo lo suficiente para mantener felices a sus talentos o si la cultura interna necesitaba una revisión profunda. Surgieron discusiones sobre el estilo de liderazgo de Briatore, la capacidad de Alpine para adaptarse a una nueva generación de pilotos y el riesgo de perder competitividad si Colapinto finalmente partía. Eran cuestionamientos duros que ponían en jaque incluso a los responsables históricos de la escudería. Mientras tanto, Franco vivía días de introspección total. El asedio de la prensa era incesante y su móvil no paraba de vibrar con solicitudes de entrevistas, invitaciones a eventos y mensajes de apoyo de fanáticos de todo el mundo. Pero él, fiel a su estilo, optaba por la reserva, se refugiaba en su entorno cercano, disfrutaba de momentos de calma con su familia y amigos y dedicaba horas al entrenamiento y a la preparación mental. Sabía que el verdadero desafío era no perder el foco, no dejarse arrastrar por la marea de opiniones y mantenerse firme en sus convicciones más profundas. Agradecía cada gesto de cariño, pero tenía claro que llegado el momento, la decisión sería solo suya. El equipo de comunicación de Williams, mientras tanto, afinaba su estrategia para el día en que finalmente Franco diera una respuesta. Preparaban comunicados, videos motivacionales y campañas que celebraban la diversidad, la juventud y el talento. Veían en Colapinto no solo a un piloto de futuro, sino a un símbolo capaz de revitalizar la marca y abrir puertas en mercados poco explorados. La expectativa interna era tal que hasta los trabajadores menos relacionados con el área deportiva participaban del entusiasmo general, convencidos de que la llegada de Franco podía cambiarlo todo. El resto del paddock seguía cada movimiento como si se tratara de una partida de ajedrez de alto riesgo. Pilotos experimentados especulaban sobre el impacto de la decisión de Colapinto en el equilibrio de fuerzas, mientras que jóvenes promesas veían en su historia una prueba de que incluso en el ecosistema más competitivo del deporte mundial, las oportunidades existen para quienes se atreven a romper el molde. Era para todos una lección de coraje y visión.
En la mente de Briatore, las maniobras se sucedían sin pausa. Decidió delegar algunas funciones para enfocarse exclusivamente en la situación de Franco. Movilizó contactos influyentes, presionó a patrocinadores y multiplicó los incentivos internos, redefinió el programa de desarrollo de pilotos y hasta contempló cambios estructurales en la organización con tal de demostrar que Alpine estaba dispuesto a evolucionar. El mensaje, aunque no siempre explícito, era poderoso. Si Colapinto se quedaba, sería bajo condiciones que lo reconocieran no solo como un número uno, sino como un socio estratégico del proyecto. Sin embargo, la ansiedad colectiva era difícil de contener. Las redes sociales seguían siendo el escenario de debates apasionados, encuestas interminables y mensajes de apoyo incondicional. La figura de Franco se agigantaba con cada día de silencio y el misterio sobre su decisión final elevaba la temperatura de toda la categoría. En los bares, las casas y los foros de fanáticos se repetía la misma pregunta. ¿Tomará Franco el riesgo de cambiarlo todo o preferirá consolidar lo construido hasta ahora? La prensa internacional analizaba hasta el más mínimo detalle, se estudiaban gestos, se interpretaba el lenguaje corporal y se comparaban situaciones similares de otros pilotos en la historia. Se hablaba de la madurez de Franco, de la inteligencia de Williams para detectar oportunidades y de la obsesión de Briatore por conservar el control. Los expertos coincidían en que más allá de la resolución, lo que Colapinto había conseguido era monumental: inspirar respeto, admiración y debate genuino en el universo más cerrado y exigente del automovilismo. Entre tanto movimiento, Franco mantenía su rutina diaria con una disciplina inquebrantable. Aprovechaba cada entrenamiento, escuchaba a sus ingenieros y tomaba nota de cada consejo. No mostraba signos de fatiga, aunque en la intimidad admitía que la presión era inmensa, pero también sentía orgullo por el camino recorrido, por el apoyo recibido y, sobre todo, por ser dueño de su propio destino. Sabía que en la Fórmula 1 las oportunidades no siempre se repiten y que a veces hay que atreverse a dar un salto de fe para alcanzar la grandeza. Así, entre silencios estratégicos, reuniones secretas y una expectativa global, se tejía el capítulo más tenso en la vida profesional de Colapinto. Briatore maniobraba como nunca. Williams apostaba al todo o nada, y el paddock entero contenía la respiración. Mientras tanto, Franco seguía siendo el protagonista involuntario de una revolución que, sucediera lo que sucediera, ya había dejado su huella en la historia reciente de la Fórmula 1.